minutos. José La Luz. Bueno, gracias Julio y felicidades para nuestro pueblo, para los oyentes de cualquier nacionalidad que nos hacen la distinción de escucharnos. Felicidades para todos. Y yo quiero decir que esta semana estoy haciendo un ranking de a ver si puedo cuadrar, porque tratando de cuadrar un acontecimiento por mes para hacer un ranking de los 12 acontecimientos más importantes en el plano internacional y en el plano local. Es muy difícil porque, por ejemplo, en el plano local hay 3 acontecimientos que están vinculados a las elecciones y que ocurrieron en el mismo mes. Pero voy a ver cómo los cuadro para mañana iniciar con el conteo internacional los temas del año. Sí, y entonces el miércoles hacer el de el local. Pero mientras tanto vamos a hacer a expresar algunas impresiones sobre las cosas que estamos manejando hoy. Por ejemplo, hay que lamentar la muerte de George Michael, el artista inglés del grupo Wham, que murió a los 53 años en el día de ayer. Se recibió una llamada a la policía de la casa donde vivía en Londres y lo encontraron muerto. No sé si, no volví a revisar la información desde anoche, no sé si ya se sabe la causa, pero no, todo el mundo sabe que George Michael era un promiscuo y un consumidor de drogas duras como el crack. Entonces, es lamentable porque apenas tenía 53 años. La policía ha dicho todavía hoy en la mañana, por lo menos los medios españoles decían que se está investigando, pero que no existe la sospecha de que terceras personas habrían actuado. Eso fue lo que se publicó ayer. Pero le va a pasar. A mí no me sorprende. Le va a pasar lo mismo que a Prince, porque es que lamentablemente el arte está muy vinculada a este tipo de cosas, sobre todo en esos países desarrollados que hay poco conflicto y la gente no tiene que hacer y se pone a inventar. Y uno de los inventos de George Michael fue escalar en el tema de la droga y terminó siendo un adicto al crack. Y el crack te desbarata el cerebro, eso no juega. Y entonces tuvo muchos problemas que lo sacaron de su carrera. Había vendido más de 100 millones de discos. Y en marzo de este año se iba a poner, se iba a dar a conocer, se iba a presentar su documental Freedom, porque Freedom fue una de las canciones que lo hizo súper famoso cuando apenas tenía 15 o 16 años con el grupo Wham, donde se dio a conocer con Freedom, con Wake Me Up Before You Go Go, con Careless Whisper, que es su himno global, mundial, y algo que parece, no entiendo cómo, o sea, en Navidad muere, el mismo día de Navidad, muere el autor de la canción que marca la época moderna de la Navidad, que se llama Last Christmas, porque uno tiene canciones de Navidad desde la Edad Media para acá. Pero la canción moderna de Navidad en inglés, después de la de, ¿cómo se llama el ciego? Stevie Wonder. No. Bueno, mira qué paradójico. Stevie Wonder tiene una que se llama Sunday at Christmas, que es un símbolo, pero José Feliciano es el que tiene I Wanna Wish You a Merry Christmas, que tiene que ser que la adaptó, ¿verdad? Que circula una versión de este año junto a un niño, de esa versión de Feliciano, de lo más... es como una canción muy amigable, tú la sientes muy cercana en esa interpretación. Y Justin Bieber hizo una adaptación de la de Stevie Wonder, de la de Sunday at Christmas, que la cantó en la Casa Blanca, que es una cosa impresionante. Yo invito a la gente a buscarla. Sin embargo, la de George Michael y el grupo, yo no sé si todavía George Michael estaba con Wham, que era un dúo, cuando hizo Last Christmas, pero Last Christmas marcó una época desde mediados de los 80. Y ya en mediados de los 80, este muchacho que fue como adolescente, que tuvo que administrar la fama, ya se había convertido en un ícono global. Y luego hizo grandes canciones como solista, como One More Try, o como Father and Figure, o como Fate. Y de repente se dejó llevar por las drogas y la promiscuidad. Terminó arrumbado en una casa y ayer se conoció su muerte, muy lamentable. Lo de George Michael, porque con 53 años todavía, miren ustedes lo de Bob Dylan, que está subido en un escenario, o lo de Rolling Stone y Mick Jagger, que están subidos en escenario bordeando los 80 años.
Y esta persona, por no saber manejar sus emociones, ahí está. José, antes de que continúes, hacer el reconocimiento a Juan Carlos, que me recuerda que el mayor resiliente de este país, o uno de los más grandes, y el símbolo de esa resiliencia es José Francisco Peña Gómez, y tiene toda la razón. Lo que pasa es no que, lo mencioné, mira, Peña Gómez. Si tú te pones a ver el comportamiento de los nativos digitales, los nativos digitales priorizan la efectividad de la comunicación, no la forma. Porque la estética de la comunicación obedece a una sociedad donde no había con qué entretenerse. Entonces, como ya hay tantas cosas en las que tú tienes que invertir el tiempo, tú tienes que discriminar. Y la gente quiere comunicarse de una manera directa, llana, simple, práctica. Y lo de resiliencia, como que hay que hacer un ejercicio intelectual para entender lo que es. Y hay que buscarle, hay que aplatanar resiliencia. Que vamos a juntarnos nosotros aquí a hacer un debate, a ver con qué palabra nosotros sustituimos resiliencia. Peña Gómez fue un sobreviviente, un tigre, un verdugo, un héroe, lo que sea. Y entonces para comunicarle a la gente de una manera más práctica. Te puedo dar un consejo. Te puedo dar un consejo. No utilices el término resiliente y sé feliz. Resiliencia y sé feliz. No, es que ser feliz no es sinónimo. Yo digo un sinónimo. Pero que el término tiene que ser universal, es decir, aceptado por todos, porque si le decimos que fue un verdugo, eso nada más lo entendemos. Un sobreviviente. Sobreviviente, está bien. Hace 60 años lo de la depresión. ¿Qué es eso de depresión? Dime que está triste. Sí. Dime que el tigre está jodido. No es lo mismo. Entonces deja resiliencia. Dentro de 20 años todos entenderán. Hay que llamarlo como el problema con resiliencia. ¿Qué no le gusta? No, a mí yo no estoy hablando de mí, hombre. Yo lo entiendo. Lo que yo estoy diciendo es que lo que tienen que ver ustedes el comportamiento de los nativos digitales. ¿Cómo se comunican? El nativo digital tiene que tener cuidado porque si aquí nos dedicamos cuando cada quien hable tú has escrito que utilice alguna palabra con K, que no tenga una grandísima difusión, lo interrumpimos y pedimos que utilicen el bochismo que don Juan decía todo, es decir, porque don Juan obedecía a un liderazgo de una época pasada, igual que Balaguer. Entonces yo lo que te propongo es que si tú quieres hacemos el jueguito. Cada vez que María Elena o Julio o cualquiera de nosotros diga una palabra, lo interrumpimos. Y entonces a ver dónde llega. Bueno, ustedes me interrumpieron y yo me siento feliz ahora mismo. No, pero el asunto no es la interrupción para hacer un aporte. Es cuando hay una interrupción con gadejo. Ha sido de esos. Yo me siento conforme, ustedes me están gadejando mi tema. Bueno, continuamos, José. Continuamos. Podemos jugar. Continuamos, que por aquí. Pero cuando fuera del aire, reflexionen lo que yo le estoy diciendo. No, en el aire lo podemos reflexionar, no hay problema. Bueno, entonces miren. El tema de... Vamos a hablar de derechos fundamentales. Entonces miren, señores, hoy Leonel Fernández cumpleaños, ¿no? Como dice la canción que canta Ana Belén, porque Ana Belén no escribe. Yo también nací en el 53. Yo creo que Leonel Fernández nació en el 53. Y Ana Belén dice, ¿qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Y esa canción icónica que habla de la nostalgia de los que nacieron en el 53 y tuvieron que enfrentar la caída del muro de Berlín. Y se quedaron sin discurso después del 90. Leonel Fernández no se quedó en discurso. Leonel Fernández se agarró a un discurso político cuando escribía en Vanguardia las páginas internacionales. Leonel Fernández tiene muchos escritos sobre el neoliberalismo y sobre las ideas que empezaron a predominar después de la caída del muro. José, y la caída de la perspectiva neoliberal, de que la solución era privatizar. Leonel Fernández escribió, deben ser unos 12 trabajos sobre el neoliberalismo. ¿Y qué ocurre? Que ese pensador, ese intelectual, porque Leonel Fernández es un tipo con un pensamiento muy fino. Miren este caso, por ejemplo, cuando aborda el tema del aborto. Escuchen esto. A Leonel le preguntan que si está de acuerdo con las observaciones que le hizo el presidente Danilo al aborto. Él dice, en el fondo, lo estoy citando entre comillas, en el fondo, como ustedes saben, el nuevo Código Penal, al igual que el viejo, penaliza el aborto. Lo que estamos hablando es de 3 casos específicos excepcionales: violación, incesto o malformación.
Leonel dice que existe un protocolo de salud que libera de culpa a la madre en los casos de aborto producto de esas 3 excepciones. Solo lo conoce. Explicó que si hay delito que se comete para que la mujer quede embarazada en principio, habría que considerarlo como un eximente de responsabilidad. Otra palabra extrañísima de que eximente. De responsabilidad penal, porque obviamente hubo una violación. La violación es un delito castigado por el Código, entonces un delito no puede dar lugar a la comisión de un aborto penalizado. Oigan qué interesante. La violación es un delito castigado por el Código Penal, entonces un delito no podría dar lugar a la comisión de un aborto también penalizado. Esto está siendo objeto de diálogo para ver cómo llegamos a un entendimiento. Pero ¿qué dijo al final? Recordó que en algunos países, él está diciendo una cosa aquí interesantísima. Eso escurrió el bulto. No, eso no es verdad. Él está fijando una posición. Lo que pasa es que tiene que dejar que yo termine de leer la vaina. En el fondo también está dando una primicia tú la acabas de leer, pero cuando tú termines ahí. Bueno, dice aquí, el presidente del PLD entiende que cuando se habla de fuerza mayor, la Iglesia Católica también entiende que podía realizarse el aborto. Oigan esto, la preocupación de la iglesia está en que esto abre puertas para la legalización total y aclaró que por tanto hay que tratar de que no la haya, sino de que se apruebe para casos específicos. Entonces dijo que se reunió con Monseñor Masalle, Víctor Masalle y otros sacerdotes y están buscándole una solución armoniosa al tema, pero que él apoya la posición del presidente con relación a las excepciones en cuanto al aborto. Entonces, esa posición del presidente Leonel Fernández es lo que me permite a mí definirlo como un político, como un político muy fino, como un pensador muy fino. Si tú querías especificar la primicia, para yo entonces terminar mi comentario. Ok. La primicia que él está dando ahí es que él propuso un proceso de negociación. Él no lo dice así. Pero porque él dice que estamos conversando. Estamos conversando, pero él propuso un proceso de negociación. Y dice que esta semana se van a volver a reunir. Y esta semana habría una reunión, que ya como él empezó a dar los detalles, vamos a completarlo. Esta semana habría una reunión en la que participaría el consultor jurídico del Poder Ejecutivo a solicitud del presidente Leonel Fernández. Porque como comentaba el viernes, la aprobación en el Senado se debió a una reunión con la iglesia. Ahora, cuando la iglesia se reunió con Leonel, no le informó a Leonel que ellos habían tenido una reunión con Danilo y habían llegado a un acuerdo. Es decir, que el tipo de redacción que fue último al Congreso, que tú ves que es mucho más cuidadoso que el anterior, fue producto de un acuerdo. ¿Y por qué entonces lo de la conferencia del episcopado? Fue producto de un acuerdo. No, sí, yo digo, ¿por qué la relación del episcopado? Bueno, y la palabra tan fuerte del padre Luis Rosario. Porque cuando ellos se reunieron con Leonel le sacaron más. Sí. Es decir, ellos a Danilo nada más le sacaron hasta ahí. ¿Cuál de los dos del presidente de la República? Es Medina, ¿no? No, los dos. Entonces, ahora está pendiente de un acuerdo para estas eximentes. Bueno, pero se está pendiente de un acuerdo. Pero en sentido general, volviendo al tema del aniversario del presidente Fernández, hay que decir lo siguiente: ¿cómo ese político tan bien formado, tan fino, con una preparación intelectual tan acabada, ¿no?, permite o se deja arrastrar por una serie de ideas que están totalmente desfasadas? Y yo creo que en el tránsito de Leonel Fernández político al tránsito de Leonel Fernández gobernante, Leonel Fernández se dejó atrapar por una serie de ideas que lo sedujeron más que lo que había podido hacer Bosch con su formación, que empezó a formar a Leonel cuando Leonel era un niño que no sabía quién era Lenin ni siquiera. En las conversaciones guasdianas, Juan Bosch lo enseñó a pensar políticamente, a escribir políticamente,
pero cuando Leonel llega al poder se siente más seducido por la práctica del poder balaguerista que por las ideas ideológicas de Bosch más normativas, y ahí yo pienso que Leonel quedó atrapado, sobre todo después de la vuelta al poder en el 2004. Y no entendió, creo que todavía no ha entendido que hay una sociedad nueva. Y yo quiero brevemente dar un indicador. Cuando Danilo Medina presentó el último programa de gobierno en el Jaragua, de ahora, Danilo Medina dijo: encontramos la clase media en 22% y la vamos a dejar por encima del 38%, algo así. Yo me puse la mano en la cabeza. Porque la clase media es la conciencia crítica de los pueblos. Y qué bueno que crezca, pero tú tienes que estar preparado para enfrentar un crecimiento de la clase media. Porque la clase media se define cuando empieza a pagar impuestos. Un pueblo subsidiado no critica. Un pueblo subsidiado no cuestiona. Los pueblos subsidiados ven a los políticos como semidioses. Por eso en Arabia Saudita no hay problema. Y las mujeres no pueden manejar ni votar. Ni salir con la cabeza de tapar las calles. No hay protesta. Porque hay una familia rica que tiene muchísimos años ahí, más de 100 años, y le da lo que el pueblo necesite. Ahí no hay Pero cuando hay clase media y la gente paga sus impuestos de su cuarto, piensa que el político se lo está robando. Y esa clase media se empodera con celulares y paga sus cuentas privadas de internet. Y sabe todo lo que está pasando en el mundo. Y ve televisión por cable. Y esa clase media es la que se va volviendo crítica. Y el PLD es el gran constructor de la clase media dominicana, señores. Cuando nosotros tomamos el poder en el 96, el presupuesto eran 26.000 millones de pesos. Y lo tenemos en 711.000 millones. Y esa masa financiera de 26 a 711, ese tamaño del gobierno, esa presión tributaria, una parte importante la aporta la clase media con su trabajo. Esa clase media que el PLD creó, que el PLD empoderó. Por eso Julio decía esta mañana, creo que era Julio que decía, sí, analizando precisamente el perfil de Leonel, óyeme, critícalo pero José, hacia aquí hay entaponamiento porque todo el mundo anda en carro. Es que eso no lo creó el PLD. Escúchame, eso lo creaste tú. Eso no es verdad. O lo creó Hipólito, que lo llevó a niveles de 1968, otra vez, según Temo. Oye, no lo creó. ¿Y quién lo creó? No lo creo. Lo creo el crecimiento vegetativo de la economía. ¿Vegetativo? Claro que sí. Vegetativo de un 7, ¿verdad? La población, el PLD vegetativo de un 7. Y muy mal. Oño. El PLD ha gestionado y muy mal el crecimiento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay otros factores. Por ejemplo, los tratados de libre. El PLD ha gestionado mal y muy mal un crecimiento que propició y logró. Bueno, no que logró. No, pero es verdad. Y esto era una finca. Cuando el PLD llegó al poder, esto era una finca. De los herederos de Trujillo. Aquí hay un problema con la distribución de la riqueza. Ahora, la riqueza se ha creado. La sociedad. Los tapones son de carreta, ¿verdad? Son de carreta, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos. Oye, tengo 2 hijos profesionales. ¿Fruto de qué? De mi trabajo que yo he hecho. Y tú, por ejemplo, Aníbal, que el desarrollo de tu fue el PLD o fuiste tú, con tu esfuerzo. Nosotros hemos porque el Estado te da cierta garantía. Hay que crear una condición. Vete a Haití a criar los niños. Perdóname, José. El Estado al mismo tiempo. Mire, es mi tema. Yo no estamos discutiendo. El Estado vía el gobierno. El Estado vía el gobierno que tiene que dar cierta garantía. Un momentico. Oli, para la discusión, perdón. Aquí lo que estamos hablando es que durante la administración, las administraciones del PLD, sí, ha habido un gran aumento del Producto Interno Bruto. Y no lo hubo durante la de Balaguer, de los 10 años. Vamos a medirlo también y vamos a ver cuánto. ¿Cómo lo tomó Balaguer? Si no me deja desarrollar la idea, no se puede discutir. Míralo los dos como están ahí. Falta María Elena, mira, ahora tenemos que, para poder discutir y que los amigos oyentes estén situados en la discusión. O sea, aquí se está hablando que ha habido un gran crecimiento de la economía durante las administraciones del PLD. La crítica política de oposición, que yo considero justificada y que yo considero justa o la tuya, es el tema de la distribución. Sí, ahora, y estos son datos objetivos. Claro. Y otra cosa, señores, al PLD no se le critica su gestión económica, al PLD se le critica su gestión ética.
Y porque también. no han entendido que cuando usted va a fortalecer la clase media, usted tiene que ser transparente. Porque la clase media es la que fiscaliza, es la que opina, es la que crea corriente de opinión, es la que tiene acceso a la tecnología, es la que paga impuestos. Tú la fortaleces y te saca del poder también. Sí, y no sacó a Dilma. Así mismo. Es la clase media que tú la creas. Ahora, si tú la creas y la fortaleces, tú tienes que ser transparente. Porque se te revierte en contra si tú no lo eres. Y yo creo que Leonel y Danilo, ninguno de los dos ha entendido ese fenómeno. Ninguno de los dos, porque son las mismas franjas sociales que ellos crearon y estimularon, los que más lo critican, y yo creo que eso es saludable. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la próxima generación del PLD. Como decía Julio, el balance de Leonel Fernández es positivo. Leonel Fernández es un tipo con suerte, porque ser 3 veces presidente, señores, en un país como este, legítimamente por encima del 50% las 3 veces, ha construido 2 familias estables, tiene más de 10 libros escritos, es una persona con una salud de hierro, sano, no le da ni gripe, es presidente del partido más grande del país, tiene prestigio internacional, es políglota. ¿Qué más puede querer Leonel en la vida? Lo único que Leonel puede querer en la vida es un lugar honorable en la historia, para cuando entre en la senectud o para cuando ya no esté. Y para él conseguir ese lugar honorable en la historia, tiene que desaprender la forma conservadora de hacer política que asumió cuando se dejó seducir por Balaguer. Cambio fuera.